El riesgo está en que la testosterona se deposita en el cuerpo. Cuando está depositada una sustancia, entonces el cuerpo lo va a absorber de una mejor manera. Y si lo absorbe de una mejor manera, de una manera continua, el cuerpo no lo crea. Las células madre es una maravilla. Son células que tienen la capacidad de replicarse y de multiplicarse y generar ciertos tejidos. Es decir, pueden formar músculo, pueden formar cartílagos, pueden generar corazón, entre otras. ¿Las células madre es un tratamiento costoso o no? Realmente no es un tratamiento costoso. Pero el día de hoy sabemos que el envejecimiento, que la edad, tiene varias patas donde se sustenta igual una silla. Tienen procesos. De nada sirven si no vienen acompañados quizás de hábitos o estrategias. Si no le estás cambiando a la persona sus hábitos, quizás no va a servir nada de lo que le estás poniendo. Esa es la pregunta. Vamos, la verdad es que tu pregunta obliga a un discernimiento mental, cognitivo. La terapia de reemplazo hormonal es un concepto de darle al paciente correcto la hormona correcta, la dosis correcta, la vía de la administración correcta, gracias a un médico correcto. Pero desde los 30 a 35 años ya hay una deficiencia de testosterona en hombres y en mujeres. A ver, entre más edad tenga, mis hormonas, mi cuerpo funciona, vamos a decirlo, menos. Es menos efectivo. La hormona de crecimiento, o se le llama hormona de crecimiento porque precisamente favorece el crecimiento, la estimulación, el desarrollo del tejido del cuerpo, ya sea muscular, óseo, cerebral, entre otras cosas, ¿no? El ser humano puede lograr vivir más de 100 años. Sí. Y no nomás vivir más de 100 años con gran calidad de vida. Que llega a ser los péptidos. ¿Qué función tienen? ¿Qué es? Los péptidos no son hormonas, son... Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al doctor Daniel Valencia. El doctor Daniel es un experto en medicina funcional y regenerativa y en terapias intravenosas y también hormonas bioidénticas. A lo largo de esta conversación hablamos acerca de terapias de longevidad y cómo frenar el envejecimiento, específicamente entrando a detalle acerca de terapias de células madre, también conocidas como las stem cells, y también terapias de reemplazo hormonal, tal como la hormona de crecimiento, la hormona de testosterona, conocida ese tratamiento como el TRT, y también la hormona de estrógeno. Por último, finalizamos hablando acerca de cómo medir y optimizar esto de manera natural. Entramos a detalle acerca de hábitos, rutinas y también de suplementos que él recomienda o ve como un déficit en general a lo largo de sus pacientes. Es realmente una increíble conversación. Si son personas que quieren vivir una vida de calidad, una vida sana y duradera, realmente les aconsejo tomar muchísimas notas y déjanos saber igual qué piensan en los comentarios, las preguntas que tienen, leemos cada una de ellas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Y tal como el doctor Daniel lo dice, aplicando todas estas cosas, el ser humano puede vivir más de 100 años. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en la Ciudad de México. Así que con eso le damos la bienvenida al doctor Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores. Hola, gracias por la invitación. Muy bien, muy contento, agradecido de estar aquí contigo, con tu auditorio, con tu público. Pues muy contento. Gracias por la invitación. No, al contrario, hombre, gracias a ti. Mira, vamos a arrancar con eso que le hacemos esta pregunta a todo invitado, que llega a ser: ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? ¿Cómo describiría? Híjole, pues me dedico a tratar de restablecer la salud de los pacientes, pero no solamente la salud, sino de optimizarla, de tratar de lograr una mejor calidad de vida. En consulta me dedico a escucharlos, a atenderlos, a saber cuáles son las patologías, problemas que le aquejan a algún paciente y tratarle de dar estrategias terapéuticas de diversa índole para poder lograr optimización de su salud, reducir riesgos y obviamente mejorar su calidad de vida. Ese por una parte. Por otra parte también me dedico a la divulgación del conocimiento en la cuestión médica, científica, de salud, vamos a decirlo así. También en profesionales de la salud, a lo mejor una divulgación también muy, muy común, también para todo el público. Y también nos hemos dedicado a la investigación médica, a ciertas publicaciones de algunos artículos, para tratar también de llegar, ¿no?, un poquito más al conocimiento médico-científico. Buenísimo. ¿Qué herramientas utilizas para ayudar, en este caso, a los pacientes y qué herramientas de ciencia de medicina? Ya, pues la mejor herramienta, mi hermano, la mejor herramienta es la escucha.
Ahorita precisamente en el congreso en el que estamos, ¿no? De repente buscamos, y está bien, está padre, la tecnología, el día de hoy, pues la inteligencia artificial, los avances en la ciencia, las máquinas, computadoras, toda esta cuestión, claro que son grandes avances en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, que nos pueden dar unas buenas herramientas. Pero nuestro cuerpo ya es una gran herramienta. Nuestro cuerpo en la biología ya es una gran herramienta. Entonces, la primera gran herramienta es darle el tiempo y darle la escucha a un paciente. Esa es la mejor herramienta. Tratar de tener en unos cuantos minutos el abordaje de la mayor cantidad de información que quiere darnos un paciente y la estrategia será pensar, poner, ¿no?, los cubitos en piezas de rompecabezas, más bien dicho, esas piececitas para que entonces lo armemos y poder llevar esas estrategias terapéuticas a cabo para que pudieras mejorarle la salud. No sé si estoy siendo muy redundante, pero básicamente la mejor herramienta es escuchar, atender, escuchar al paciente, pues, ¿no? Estudiando un poco sobre ti, veo un poco que te dedicas a la medicina regenerativa como tal. ¿Qué es la medicina regenerativa? ¿Qué es la medicina regenerativa? Mira, la medicina, déjame hacer unos puntos precisos, ¿eh? Mira, la medicina de repente le ponemos apellidos. Medicina ortomolecular, medicina funcional, medicina integrativa, medicina alopática, medicina homeopática, en este caso medicina regenerativa. La medicina solamente es una. La medicina es la que sirve. Y cuando sirve, normalmente tiene que pasar por el juicio del tiempo. Entonces, si el día de ayer nos decían que un medicamento, no voy a hablar de medicamentos, pero nos decían que un medicamento era bueno para algo, pasa el tiempo y nos damos cuenta que sus efectos secundarios fueron peores que el remedio, entonces se quita, ¿no? En este caso de la población o de la humanidad. Entonces eso no es medicina. Pero tiene que pasar de repente por el juicio del tiempo, en los cuales probablemente por algunas investigaciones, lo que tú quieras, demostró en su momento ser efectivo. Entonces, medicina solamente es una, la que sirve. El apellido que le ponemos a la medicina es probablemente por estimular o por llevar algunas herramientas terapéuticas. En el caso de la medicina regenerativa, es un tipo de terapia médica que busca estimular por algunos factores externos, llegar a estimular el cuerpo para poder llevar a una regeneración propia del mismo, sin yo darle estrategias para regenerarlo, más bien yo estimularlo para que el propio cuerpo pudiera llegar a la regeneración. Imaginemos que el día de ayer, siendo chiquillos, aprendiendo a andar en bicicleta, pues nos caíamos, ¿no? Nos venía un raspón, nos venía una cortada, lo que tú quieras. El cuerpo tenía que llevar un proceso de tiempo para llevar a una regeneración, una cicatrización y finalmente una curación y una sanación de esa herida. Que el día de mañana probablemente pudo haber tenido alguna huella, alguna marca, pero realmente hubo una sanación de esa herida. Conforme pasa el tiempo, la edad o los daños, perdemos esa renovación, esa regeneración, y entonces el estímulo de regeneración se empieza a perder. Lo que busca la medicina regenerativa es llegar a tener algunos estímulos para poder llevar a la regeneración propia del cuerpo, no solamente de heridas, sino de la propia proceso de envejecimiento y de inflamación que tiene el cuerpo. Y aquí es donde la longevidad juega un factor, ¿no? Es un factor, es el factor. Es lo que estamos, o sea, la métrica que estás midiendo. Así es. Ahora, es muy importante saber que existen varias longevidad. Estamos hablando de años, estamos hablando sobre edad, estamos hablando de envejecimiento, ¿verdad? Pero el día de hoy sabemos que el envejecimiento, que la edad, tiene varias patas donde se sustenta igual una silla, ¿no? Tienen procesos. Y tenemos procesos de envejecimiento que suceden también en procesos de enfermedad. Es decir, el proceso de envejecimiento, de longevidad, también tiene procesos de enfermedad. Y si los pegas, son realmente paralelismos. Entonces, muy probablemente tendremos que empezar a estudiar la longevidad o el envejecimiento como procesos inflamatorios o procesos de enfermedad. Y es ahí donde surge la ciencia, el conocimiento, la magia, entre comillas, para poder atender uno atendiendo al otro o viceversa, ¿verdad? Vale. Con el tema de medicina regenerativa, o sea, haciendo la investigación para esta entrevista, me topo con varios términos. Entre estos, reemplazo hormonal, entre estos, tema de células madre. Pero bueno, al final a cabo, lo que decías hace unos minutos de que esto viene acompañado con quizás estrategias. O sea, si bien tú estás utilizando cosas externas, que vamos a hablar cada una de ellas,
de nada sirven si no vienen acompañados quizás de hábitos o estrategias. Si no le estás cambiando a la persona sus hábitos, quizás no va a servir nada de lo que le estás poniendo externamente. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Claro, esa es la pregunta. Vamos, la verdad es que tu pregunta obliga a un discernimiento mental, cognitivo, que no es fácil. Porque la solución no es la semilla. La solución a veces no es dar un medicamento para un paciente que lo requiere para X cuestión, ¿no? La solución no es solamente llegar en algún gobierno o alguna ciudad y decir, esta es la solución para el problema de contaminación, manejo del agua residual. El problema es entender el contexto donde va a ser sembrada esa semilla. Ese es el tema. Porque en este caso, digo, es muy interesante tu pregunta, yo puedo dar una semilla, un estímulo de un paciente, pero si el terreno, ¿no? La tierra de ese paciente, de esa persona, no está habituado, no tiene los suficientes nutrientes, no está bien hidratado, puedo hablar de varias características físicas, químicas, metabólicas, esa semilla no podrá llegar a tener cierta estimulación. Probablemente pueda tener una estimulación, por decirlo, un porcentaje, un 50%, que ya es una ventaja, pero no un 100%. Pero esto también va a pegar en el bolsillo del paciente, ¿no? Y entonces es importante entender que antes de meter una semilla o estimular, es importante primero atender las bases metabólicas, ¿no? Fisiológicas, las bases, vamos a decirlo, biológicas, para mejorar la estrategia de un terreno, de un paciente, mejorarla entonces, ese terreno biológico lo conocemos, y después estimularlo probablemente con estrategias terapéuticas. Hace poco estaba entrevistando igual a un neurocientífico que se ocupa igual a ayudar a personas con el tema de la postura específicamente igual. Y él viene y dice, vienen con cierto dolor de espalda, puede ser un tipo de hernia, hace una cirugía, pero si no cambia sus hábitos, vuelve ese dolor de espalda. Y va un poco a lo que me estás diciendo, si no viene acompañado de eso, de nada sirve. Así es, así es. De hecho, los hábitos, mira, uno de los hilos negros, por así decirlo, no lo digo yo no lo descubrí, de la medicina, precisamente en este caso, es la nutrición y son los estilos de vida. Porque son situaciones que yo no puedo dar una pastilla. Entonces, probablemente, qué buena noticia que los estilos de vida y los hábitos, qué buena noticia, tengan que ver con mi salud. Esa es una muy buena noticia. Probablemente es una mala noticia porque a nadie le gustaría mejor levantarse temprano, tener una mejor higiene del sueño, tener una higiene bucal, oral, una correcta alimentación, entre otras cosas, incluso relaciones sociales, porque entonces involucra meterle yo cierta, vamos a decirlo así, disciplina o conocimiento. Entonces, dentro de lo fácil, que también se nos ha enseñado en la medicina, pensamos que una pastilla, una inyección, o probablemente incluso hasta una vacuna, puede revertir procesos de enfermedad, incluso también en la cuestión de longevidad, cuando una parte central, una base muy importante, son los estilos de vida. Porque son los estilos de vida los que le van a decir a mis genes, a mis células, cómo vive Daniel, ¿no? Cómo vivimos. Y en la medida en que en el 99% de mi tiempo yo le diga a mi cuerpo cómo tiene que funcionar Daniel, y solamente en un 1% del tiempo, por así decirlo, por decir uno, pueden ser 5, pueden ser 10, solamente con una pastilla puedo revertirlo, realmente este proceso tiene que ser a la inversa, ¿verdad? Entremos en pedazos en lo que es el reemplazo hormonal. Claro, claro. ¿Qué es el reemplazo hormonal? ¿Qué tipo de hormonas se van reemplazando? Hablando sobre eso. Ya. Mira, el concepto de reemplazo hormonal lo quiero detallar muy, muy bien. Son temas que me apasionan. Mira, primero, hilando con lo que me has preguntado, las hormonas son sustancias que creamos los organismos vivos, incluso los vegetales, las plantas, ¿no? Los animales, ¿no? Nosotros, y son sustancias que van a favorecer el terreno. Son fertilizantes, es esa agua, es ese aire, es ese sol que va a hacer que nosotros podemos llegar a tener una fertilización de, no sé, de mi pasto, de mi planta, ¿no? Viéndolo como un terreno. Las hormonas tienen interacciones y se comunican. Nuestro cuerpo se comunica. Así como tú y yo estamos haciendo esta comunicación, estas preguntas, igual el auditorio lo empieza a procesar, ¿sí? El cuerpo se comunica y las hormonas de repente empiezan a fallar. O la comunicación sucede, pero la recepción también es importante. Pocas personas hablan de la recepción o los receptores. O la edad o los daños. Hay una frase muy bonita que no envejecemos por los años, envejecemos por los daños.
o por tantos daños, nuestro cuerpo tiene alteraciones de estas hormonas. Entonces, las hormonas ha sido un hallmark, un punto muy importante del proceso de envejecimiento y de enfermedad. Ahora, históricamente se nos ha enseñado desde los 1930s, que fue un boom del estudio de las hormonas, porque en los 30s viene la creación de las hormonas en laboratorio, la Big Pharma, por grandes científicos, médicos, químicos. A partir de ahí, los 1930s, pasaron los 40, los 50, los 60, pasaron 30 años, y como siempre, primero las mujeres. Cuando las mujeres empiezan este proceso de envejecimiento, perimenopausia y menopausia, y que empieza a relacionarse las hormonas, no desde los 30, desde mucho antes, se relacionan las hormonas incluso con longevidad, belleza. Hay un libro muy bonito que se llama You Can Be at Any Age, Feminine Forever. El libro se llama Feminine Forever, ¿no? De Robert Wilson. Y hablaba cómo una mujer puede ser joven, bella, bonita, usando hormonas. Este libro incluso fue pagado por la industria porque tenía un interés económico. Y hablaba entonces de cómo en la mujer, en la pérdida, en esa plantita que se empieza a marchitar, puede yo dar hormonas. El concepto de reemplazo hormonal surgió no en los 30s, no en los 40s, fue hasta los 60, 70s, donde primero se le dio una hormona a una mujer. Esa hormona, las hormonas, ese complejo hormonal se llamaba estrógenos. Pero se dio cuenta, nos dimos cuenta, en toda esta historia, que no era la única hormona, era como la panacea, pensamos que el estrógeno iba a resolver todo y empezó a haber riesgos. Y entonces en el estudio dijeron, hay que crear otra hormona que contraponga los efectos de la primaria para poder regular otros procesos de inflamación o de enfermedad. Y a ese complejo de tratamiento donde íbamos a dar una hormona y vamos a dar otra hormona, se le conoció como reemplazo. Entonces ya no hablamos de una hormona, hablamos de dos. Y a este concepto de dar ya dos hormonas se le conoció como terapia de reemplazo hormonal. Si soy muy estricto, hoy que estamos en 2024, pronto 2025, reemplazo es, pues yo tengo una pieza de rompecabezas, ¿no? A lo mejor una pieza, voy a hacer de una manera hipotética, esto es bien importante, una pieza me falta. A lo mejor podré tener la posibilidad de pedirla, voy a reemplazarla, a lo mejor no es la original de la caja, pero yo pido la pieza faltante y la pongo y lo pego. Es mi pieza que me hacía falta, es un reemplazo de la original que se me perdió, que se me extravió. Sin embargo, estas hormonas que se empezaron a estudiar, si soy muy estricto, yo he invitado a que pensemos en eso, no es un reemplazo, es una sustitución, porque lo que estamos reemplazando, que nos habían dicho que era un reemplazo, son hormonas sintéticas, es decir, no es la pieza original o no es la pieza que tiene la misma forma, sino que están utilizando hormonas que pareciera la misma, no cabe, no embona, pero como que tiene el mismo color y lo puedo pegar. Entonces, el día de hoy hay una discusión sobre lo que realmente es la terapia de reemplazo hormonal. Es decir, la terapia de reemplazo hormonal se nos dijo que puede reemplazarla con una pieza, pero nos dijeron que esa pieza es sintética o que tiene desde la industria farmacéutica, que no tiene los mismos mecanismos bioquímicos, que no son las mismas hormonas que producimos, pero mucha gente le llama reemplazo hormonal. Realmente se debería de llamar sustitución hormonal. El reemplazo realmente sería la pieza real que hace falta en las rompecabezas, que son hormonas propias del cuerpo, biológicas, y que tienen los mismos mecanismos bioquímicos para poderla embonar y poderla colgar, ¿no? en tu cuarto, pues, como tal. La terapia de reemplazo hormonal, entonces, es un concepto de darle al paciente correcto, la hormona correcta, la dosis correcta, la vía de la administración correcta, gracias a un médico correcto. Me encanta cómo lo describiste. En el plazo hormonal, quiero tocar 3 hormonas específicas. La testosterona, estrógeno y también la de crecimiento. Empecemos con la testosterona, que muchos, en inglés el término le dicen vitamin T, hoy en día TRT, ¿no? Que es reemplazo hormonal de la testosterona. Hablando sobre eso, que viene en los hombres, muchos hombres ya lo están utilizando, es algo que quizás se ha puesto más de moda últimamente, igual gracias a las redes sociales. ¿En qué momento uno tiene que utilizar? Hablando sobre los daños, te dejo partir por donde quieras. Ya, siempre que a mí me hacen una pregunta, yo trato de contextualizar, porque tu pregunta es muy bonita y muy válida. La testosterona es una hormona que se conoce como andrógenos.
Es un andrógeno. Andro significa hombre. O sea, son hormonas que crea el hombre. Mal llamada así. Porque los andrógenos, que no es la única, la testosterona no es el único andrógeno, es un andrógeno muy importante. Pero existe una serie de andrógenos, ¿sí? Los andrógenos, llamados así porque son creados por el hombre, también son creados por la mujer. Es más, los andrógenos es la primera hormona que se crea en la mujer en los ovarios. Pero le llamaron andrógenos, ¿no? Entonces, las mujeres también tienen testosterona, claro, y deben de tener testosterona. Entonces, los hombres, ¿no? Las mujeres creamos andrógenos, no en la misma cantidad. Ahora, los andrógenos, en el caso de la mujer, también en el hombre, algunas veces en el hombre y obviamente en la mujer, se tienen que transformar a estrógenos. A este concepto se le conoce como aromatización. El nombre lo de menos. Es como si yo quisiera hacer pasteles. Yo no puedo tener pasteles, estrógenos, si no tengo harina, huevo, ¿no? Mantequilla. Entonces, yo tengo que tener los precursores para tener los pasteles. El precursor es el andrógeno y finalmente voy a tener un estrógeno. Entonces, los andrógenos, que también tienen las mujeres, son de vital importancia porque ya durante muchísimos años en la historia del reemplazo hormonal, después se estudió los andrógenos y pensaban que solamente eran para los hombres. Sin embargo, se ha estudiado desde hace muchísimos años la gran importancia de la testosterona en una salud cardiovascular, en una salud neuronal, en reducción de riesgos cardiovasculares, en resistencia a la insulina, la asociación con su disminución y ciertos tipos de cáncer, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿no? Y es una hormona altamente efectiva. Ahora, igual yo voy a tener una semilla, pero si yo echo la semilla en un terreno que no tiene la correcta nutrición o sol, hidratación, no podré llegar a tener los buenos efectos de la testosterona y entonces probablemente tener efectos secundarios. Entonces, antes de echar la semilla es importante saber a quién se la voy a echar, tratando de nutrir a ese paciente, entre otras cosas, controlar procesos inflamatorios oxidativos, microbiota, entre otras cosas, y poder llegar a la testosterona. Yo podría decirte, contestando tu pregunta, es que aproximadamente, no es una regla general, pero desde los 30 a 35 años ya hay una deficiencia de testosterona en hombres y en mujeres. Eso quiere decir que si voy a las estadísticas mundiales y que probablemente pueda promediar un 75, 78, 80 años que vive la población en ciertos países, hay quienes más, hay quienes menos, vamos a poner un promedio de 75. Si yo tengo una deficiencia de testosterona desde los 30 a 35 años, entonces va a tener que pasar 40 años con una deficiencia hormonal, aumentando riesgos y entonces alterando la calidad de vida de la población a nivel mundial. Y esto es un problema de salud pública. Entonces, si yo no sé que existe, no, vamos a decir una tontería. Si yo no sé que existe la deshidratación, yo no voy a dar un tratamiento de hidratación. Si yo tengo en mi concepto que existe una deficiencia de testosterona por algunas otras alteraciones, yo no voy a dar testosterona. Entonces, en el paciente correcto, dando la dosis correcta, la hormona, ¿no? La vía de administración, teniendo un médico correcto, es importante tener una suplementación y un tratamiento de testosterona, reduciendo riesgos y pudiendo favorecer precisamente el cuestión de la salud, ¿no? Hay varias maneras de administrarla. Perdóname que siga hablando. No, tranquilo, me encanta. La testosterona es una hormona muy buena. O sea, es una hormona, sabiéndole usar, es como el agua. El agua es muy bueno. Me puede quitar la sed, me puede hidratar. Pero también si lo llevo en exceso, claro que me puede quitar la vida, ¿no? La testosterona es una hormona que debemos de evitar el paso oral, aunque también hay suspensiones sublinguales, que puede haber un riesgo de tragarla al paciente y puede haber un riesgo porque si se traga, el hígado lo transforma en algún metabolito inflamatorio y que no es bueno. Y se puede administrar en gel, en crema. Existen unas tabletitas sublinguales que los conocemos como troche, ¿sí? Existen troquis sublinguales, esta presentación, incluso vaginales. Incluso existen lo que son los dispositivos comprimidos que van con una técnica quirúrgica en el glúteo, en la pompa o en algún lugar donde haya tejido graso y que empieza a liberar de manera frecuente la testosterona. Es así como se reducen los riesgos y en algunos hombres y mujeres que son más fácilmente estimulados o sobreestimulados por la testosterona, el efecto secundario puede ser como lo que vivían muchos adolescentes o vivimos muchos adolescentes, que es cara grasa, acné, caída de cabello, adelgazamiento del vello, ¿sí? Del cabello, aumento de deseo sexual, también puede haber potencia sexual
O puede haber de repente algunos otros riesgos que queremos evitar en un paciente probablemente mayor, que no busquemos este tipo de efectos, pues, ¿no? Cuando hablabas de existe un déficit a partir de los 30 años, ¿cuáles son esas, o sea, cuál es la medida que deberíamos tener, que has aproximado por rango de edad? Porque hoy en día, o sea, ves personas de 20 y algo años yendo a este tipo de tratamientos, Así ¿no? es. Entonces, ¿cuáles son estos rangos? ¿Cómo sabes si necesitas, no necesitas? O peor aún, o sea, crees que necesitas, pero lo puedes hacer de manera natural, pero vas a un reemplazo hormonal. Ya, antes de entrar a medición, porque de repente, pues sí, involucra a que gente no le gusta que le piquen, o a lo mejor, no sé, ¿no? Lo sospechamos, ¿no? Entonces, le digo yo a mi esposa, ¿no? De repente que vamos a un súper o mi bella esposa, o que vamos al cine, me hace así con el codo, me dice, mira, mira, mi amor, acantosis, mira, 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 resistencia a insulina, mira, 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 signo de Hertosh. Y ella, que no se dedica a la medicina, tiene un ojo entrenado, porque me escucha y dice, ya estoy yo viendo qué figura puede tener un paciente, una persona, y yo es sospechar, ¿no? Entonces, es muy importante sospechar. Si yo no me hago las preguntas, si yo no conozco, yo no puedo pensar. Entonces, si yo veo a un joven, hombre o mujer, joven, ¿no? 15, 17, 18 años, con baja talla, con disminución de masa muscular, que de repente los saludas y siendo jóvenes, tú sientes, decimos aquí en México, la mano fofita, ¿no? Con más grasita en la mano. Eso se le conoce como sarcopenia, ¿no? O hay un aumento de tejido graso, de obesidad. ¿Puedo yo sospechar de una baja testosterona? Si yo tengo una poca actividad mental, poca claridad mental, depresión, ambivalencia en las emociones, yo tengo que sospechar la deficiencia de testosterona. Y si yo veo un joven, una jovencita, como si yo agarrara una plastilina y le hiciera así, ¿no? Y alargara la plastilina, ¿sí? Le hiciera larguirucha, diríamos, ¿no? Larga, pero muy delgada, yo tengo que sospechar en una deficiencia de testosterona. Es decir, hay signos que yo puedo ver y entonces lo mido. No voy a hacer la lista grande de estudios y a ver cuál sale positivo para tratarte, sino yo tengo que individualizar a un paciente. Primero lo tengo que ver, lo tengo que sospechar, lo tengo que preguntar, lo tengo que ver. Y ahora sí, en la medición, una estrategia sería medir testosterona total. Si yo mido testosterona total, existe otra que se llama testosterona biodisponible y existe otra que se llama testosterona libre. Los tres biomarcadores serían esenciales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, la testosterona total, es una muy buena pregunta. Lo voy a explicar de esta manera. Dale. ¿Va? Imagínate que estamos en un océano, en un mar, en aguas gélidas, ¿no? De Alaska, y nos invitan a pescar. Entonces nos subimos al barquito, ¿no? En temporada donde hay de pesca, porque pues hay obviamente temporadas. Tienen que tener el pez cierto peso, cierta característica para que lo puedas llevar, ¿no? Y entonces de repente echas, ¿no? La caña, ¿no? El anzuelo. O de repente en la pesca nos damos cuenta que vemos muchos peces. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues si pescamos anzuelo con anzuelo, hay muchos peces, podemos perder una oportunidad. Y entonces echamos una red. Y la red va a atrapar, ¿no? Muchos peces. A lo mejor no tengo que tener una caña, con una red lo podía llegar a formar. Ok. Entonces, los peces son las hormonas. Voy a poner el nombre en este caso de testosterona. Existen peces que cuando yo los agarro y los quiero subir al barco, muy probablemente algunos se me escaparon. O muy probablemente algunos no cumplen con el peso, las características para ya poderlos comer. Entonces, los peces que subí a mi barco, pero todavía no se he pesado, todavía no, a lo mejor hasta caché no sé, voy a decir una tontería, una foca. No sé si eso puede llegar a ser, pero esa no me la voy a llevar. Entonces, esa, que es una fauna marina que yo pesqué, la voy a quitar, pero está dentro de la red. Es decir, la testosterona total va a agarrar todos los tipos de testosterona, los que están atrapados en redes, los que están libres, que son los que van a funcionar, y los que están ligados a un transportador que se llama albúmina. Pero la testosterona total no toda va a llevar a mi plato. Yo solamente quiero la forma libre.
yo puedo tener ahí un sesgo. Porque yo puedo medir una persona de testosterona total de buenos niveles, ¿no? En hombre o una mujer. Pero si mi testosterona libre es poca, tengo poca actividad de testosterona. Entonces, muchas veces podemos caer en el riesgo o en el sesgo de medir testosteronas totales y decir, estás bien. Pero tu cuerpo crea mecanismos biológicos para disminuir la acción de la testosterona libre y entonces tener bajos efectos de la testosterona. Es importante medir testosterona total. Esta es la testosterona libre. La testosterona que está ligada a una red que se llama SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, globulina transportadora de hormonas sexuales, y una testosterona que está unida a otra red que se llama albúmina. La albúmina y la Sex Hormone Binding Globulin, la que está unida a esa, no tiene una actividad metabólica, pero sí la libre, y eso es muy importante tomarla en cuenta. Esa es la diferencia. Hay una testosterona biodisponible que mide la libre con albúmina, la testosterona total que es SHBG, albúmina y testosterona libre, y la testosterona libre como tal. Ahora, en este caso nos estaría interesando la testosterona libre. Libre, es muy importante. Esta es la que nos va a decir si estamos en un buen parámetro En o un no. buen parámetro. ¿Cuál es el buen parámetro? Bueno, primero hablando de la testosterona total, que es la más fácil de medir, porque también la testosterona libre es más cara de medir, ¿no? La testosterona total, vamos a hablarlo en mujeres, en nanogramos sobre decilitro, aproximadamente estamos hablando de una normalidad desde un 40 probablemente a 150, difícilmente lo vamos a ver en 150, difícilmente, porque los procesos de daño y de envejecimiento van a disminuir la testosterona. ¿Sí? Pero vamos a llevar a una optimización, probablemente una testosterona total nanogramos sobre decilitro, una mujer, en 100. Vamos a ponerla en 100. En testosterona total en un hombre, en 1000 nanogramos sobre decilitro. 1000, 950, 1000, vamos a ponerlo ahí. Bien. La testosterona libre, que es lo que me estás preguntando ahorita, se miden con otras unidades y sería un poquito difícil explicarlo porque algunos lo miden en nanosmoles, otros lo miden en nanogramos, otros lo miden en decilitros. Entonces, es aproximadamente en hombres, aproximadamente de 20 a 40, pero depende de la unidad que te vayan a poner. Y en mujeres de 10 a 20. Depende de las unidades, ¿no? Pero lo más importante es saber que si yo prendí la estufa y estoy calentando mi sopa, ¿no? Y ya me fui a lavar, no sé, las manos y regreso y me sirvo el plato y la sopa está fría, pues entonces yo prendí otro piloto. Voy a decir una tontería. Es importante saber que aunque la estoy midiendo y el cuerpo, el organismo no tiene un efecto de la testosterona, yo sé que la testosterona libre no nos está funcionando. Entonces pudiera solamente quedarme en testosterona total, ¿verdad? Claro, ahora dependiendo la edad, eso vas recomendando quizás la estrategia. Así es, así es. Dependiendo de la edad, fíjate, sucede algo muy bonito y muy importante. A ver, entre más edad tenga, mis hormonas, mi cuerpo funciona, vamos a decirlo, menos. No sé qué palabra usar. Es menos efectivo. Mi máquina se va usando más y entonces la banda, las bujías, el motor de mi motor se empieza a hacer viejo. Es menos efectivo. Eso es con la edad. Pero el día de hoy sabemos que a pesar de que tengamos la misma edad, probablemente uno tenga más daño que el otro y entonces no es la edad, es el daño, ¿no? Entonces, mis hormonas funcionan más o mejor, no sé si poner ese concepto, si tengo estilos de vida que hacen que mi motor sea más eficiente, a una persona que no tiene una efectividad, unos hábitos y que el motor empieza a tener más daño y entonces eso hace que una hormona en un paciente y en otro funcione de manera distinta. Cuando hablas de daño, un poco acabas de mencionar un tema de, o sea, lo que le dañas, los hábitos, por lo que voy entendiendo. Ajá. ¿Qué tipo de hábitos es lo que estamos hablando acá? Ya, pues muy buena. Mira, uno de los hábitos más importantes que podemos hacer un cambio no genético, es un concepto erróneo, un cambio epigenético, que es el concepto más importante o el concepto real, es la alimentación. La alimentación, si te contara, ¿no? La alimentación tiene el día de hoy un gran dominio, un gran poder económico, porque está muy dominado por intereses, ¿no? La industria, incluso la Big Pharma, ¿no? Incluso la industria alimenticia e incluso intereses de educación. Y
ahí en la alimentación es donde se nos ponen, ellos muy bien lo saben, se nos ponen ciertos componentes. Pudiera mencionar un nombre, pero no quiero crear a lo mejor más discusión. Pero se nos agregan, ¿no? Sustancias que probablemente no nos maten ese día, pero nos disminuyen la calidad de vida para finalmente luego buscar el remedio. Entonces hay un gran entrelazamiento entre que nuestro alimento no es de buena calidad, más que nada el procesado o el ultraprocesado o el empaquetado, ¿sí? Y muchos, porque también es cierto, somos gran cantidad de gente a nivel mundial y claro que tenemos que explotar más recursos. Entonces nuestros alimentos son también de menor calidad y de menor cantidad nutricional, ¿no? Entonces ese es un factor muy importante. Si yo no le hago caso a mi dieta, o qué es lo que me lleva a mi boca, muy probablemente tenga que pagar las consecuencias. Uno potente disruptor, un disminuidor de hormonas es nuestra mala dieta, ¿no? Otro, el sedentarismo, el exponernos mucho a pantallas incluso electrónicas, ¿no? El celular, tener luces prendidas, o cierto tipo de luz prendida cuando nos toca dormir, también hace que nuestras hormonas bajen. El no estimular nuestro cuerpo. Antes jugábamos, ¿no? Fútbol en las calles y las escondidas y se nos iba anoche y vámonos, ¿no? A cenar, a hacer tarea probablemente y a dormir. El día de hoy, el no hacer actividad física desde niños hace que también tengamos esta disminución de hormonas, ¿no? Y otras cosas muy importantes tienen que ver con, que está muy importante, la cuestión emocional, porque muchas veces nos creamos el enemigo en la mente. A veces no existe. 90% de las veces. 90 y tantos por ciento de las veces, ¿no? Pensamos que nos sigue el tigre, el león, ¿no? El mamut, y no está. Entonces, el estrés emocional, nutricional, el estrés fisiológico, patológico, el estrés lumínico, crea también, o hace o resulta una disminución de hormonas que es importante poderlas atender, ¿no? Digamos, en este caso, viene un joven de 27, 28 años, se hace medir la testosterona, vemos que está algo baja. Lo primero que se trata de hacer quizás sea aumentarlo naturalmente, o qué factor es lo que te determina si es que voy a un reemplazo hormonal. Ya. Súper buena pregunta. Mira, si tú tienes un joven, vamos a poner un hombre, ¿no? Masculino, que tiene baja testosterona, tiene 27 años, probablemente el tratamiento sería darle testosterona, probablemente. Pero la pregunta obligada es paternidad cumplida. Si tenemos un joven, un masculino, un varón, y yo le doy testosterona exógena, yo puedo hacer que por retroalimentación del cuerpo, por la comunicación hormonal, debido a una hormona exógena que le voy a administrar, disminuir la cantidad y calidad de espermatozoides. Entonces, si yo doy una hormona exógena, testosterona, puedo disminuir, vamos a poner la palabra que es incorrecta, disminuir la fertilidad. Es un concepto incorrecto, disminuir la fertilidad. Entonces, yo tengo que probablemente pagar un riesgo. Entonces, puedo caer en el riesgo. Si le doy una pequeña estimulación, pequeña, no tan continua de testosterona, puedo favorecer la reproducción. Entonces, buscamos ayudas más suaves, no hormonales, para poder favorecer la síntesis de testosterona. ¿Cómo lo puedo hacer? Alimentos. Primero, alimentos con cierta cantidad de ácidos grasos. Algunas veces, ahí lo quiero precisar, con ácido graso omega 6, algunas veces. Muchas veces con ácido graso omega 3. Con suficiente cantidad de alimentos ricos en proteínas animales de gran calidad biológica. El ejercicio, los ciclos circadianos, ¿no? La correcta sueño nos va a ayudar. Y ya con estrategias nutricionales o uso de nutracéuticos, hay gran evidencia sobre algunos adaptógenos, hay gran evidencia sobre un nutriente que se llama zinc, también, que en su disminución disminuye la testosterona y cuando también la administramos, mejora la síntesis de testosterona. No es fácil suplementarse con zinc. Tiene ciertas asegúnes, ciertos puntos en las IES que hemos de precisar, pero es una gran estrategia. Frente a esto, si va mejorando y atiendo probablemente el estrés, algunas otras causas, disruptores hormonales, entre otras, podré mejorar la testosterona. ¿Qué otros suplementos, entre comillas, naturales es lo más común y corriente que ves que ayuda? Que ayuda. Existen algo que se conoce como adaptógenos. No voy a entrar mucho al tema, es un tema muy bonito, súper bueno. Son plantas, raíces, son fitoquímicos. Fito significa planta, ¿no? Fitonutrientes, fitoquímicos, que hacen que nuestro cuerpo esté en modo zen, que nos calmemos y que tengan efectos en el músculo, en la reproducción, en el cerebro,
cardiovascular. O sea, son grandes plantas con gran evidencia científica. Muchos de ellos ya realmente no clasificados como nutrientes, ya al día de hoy clasificados como medicamentos. Uno de los grandes fitoquímicos o adaptógenos, ¿no?, muy importantes es el maca. La maca tiene un gran poder efecto en la testosterona. No tendría que hablar obviamente de la rodiola, ¿sí? Uno muy bueno, muy importante es el cordyceps. El cordyceps no es una planta, es un hongo que hace zombie a ciertos insectos. Crece en el insecto muere, crece dentro del hongo y entonces crea un hongo y lo parasita y lo llega a matar. Ese es el cordyceps. Normalmente parasita gusanos y parasita arañas, hormigas, entre otras. El cordyceps mejora, a ti no te va a pasar nada, ¿no? Pero mejoraría tu testosterona. Y otro también muy bueno es el Tribulus terrestris. El Tribulus también nos ayuda a tener una mejor síntesis de testosterona. Son ciertas estrategias. No dejaría de lado los ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos omega 6 en algunas veces. Y no, obviamente, dejaría de lado, pues muy importante, el zinc, magnesio, entre otros. Vale. Ahora, si alguien fuera a entrar al TRT, estabas hablando un poco sobre quizás riesgo que puede haber con el tema de fertilidad por el daño a los espermas o algo así. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de estos efectos, riesgos? ¿Cuál es la manera correcta de llevar a cabo la terapia TRT? Mira, la TRT es el terapia de reemplazo de testosterona, así se le conoce. El riesgo está en que la testosterona se deposita en el cuerpo. Ahí está el riesgo. Porque ¿a quién le gusta estarse picando cada día, ¿no? Cada 24 horas? A nadie le gusta estarse picando, ¿no? De repente, pues el miedo, la inyección, el dolor. Y entonces, el día de hoy existen suspensiones o existen sustancias que solamente con una inyección semanal, quincenal, mensual probablemente, o a veces no inyección, un depósito de un implante, un comprimido en tejido graso, pues me puede durar 4 o 6 meses. Cuando está depositada una sustancia, entonces el cuerpo lo va a absorber de una mejor manera. Y si lo absorbe de una mejor manera, de una manera continua, el cuerpo no lo crea. Y entonces los riesgos, entre comillas, está en que si yo deposito una testosterona y se queda en el cuerpo, entonces el cuerpo lo va a absorber y no va a producirlo de manera endógena, ¿no? Propia. Hay una frase que el cuerpo se acostumbra a lo bueno y a lo malo. Entonces imagínate que la TRT, que yo voy a dar en un depósito de alguna inyección o un implante, yo le llevo a desayunar a mi hijo a la cama de lunes a domingo. Entonces él nunca va a bajar. ¿Por qué? Porque él se va a acostumbrar a que yo le vaya a servir el desayuno y se lo lleve a la cama, ¿no? Entonces, él para qué se va a levantar. Algo muy similar sucede cuando doy un reemplazo de testosterona de depósito. Yo le estoy llevando la testosterona, el cuerpo no lo va a crear. Ahí está el riesgo. Yo puedo modificar la administración de la crema, o bueno, en una crema probablemente, un troqui, para que no tenga tanta estimulación a testosterona, pero tener un pequeño estímulo para no llegar a una inhibición del cuerpo. Muchas veces en las TRTs utilizan ciertos tipos de testosterona o algunas veces en las hormonas bioidénticas, ¿no?, conocidas como bioidénticas, un implante, un pellet, así se le conoce, un chip también le conocen así, donde se deposita y entonces va a haber una inhibición del eje y poder llevar a una disminución de fertilidad. El día de hoy también déjame comentarte que incluso el día de hoy se utilizó ese tratamiento para inhibir y entonces llevar, entre comillas, mal llamado un método anticonceptivo, mal llamado, también favoreciendo una pareja. Porque si yo doy una terapia de depósito de testosterona a un hombre y disminuyo su fertilidad, claro que también puede ser beneficioso, entre comillas, en este aspecto para una pareja, pues, ¿no? Claro. Normalmente, cuando se escucha de este tipo de tratamientos a un hombre, habla mucho de que lo que va a empezar a sentir es de que su libido se dispara nuevamente, a pesar de que, o sea, obviamente ha estado con un déficit súper grande por varios años y de la nada recupera su libido, o muchas otras cosas, hasta cambios físicos, así es, ¿no?, así que es. empiezan a sentir. ¿Qué otros beneficios se podría decir que empieza a sentir alguien con este tipo de terapia? Ya, híjole, hay una publicación, hay 3 publicaciones de un gran médico, Traish, ¿no? Traish. Su título de su publicación se llama The Dark Side of Testosterone, ¿no? El lado oscuro de la testosterona. Y tiene el lado oscuro de la testosterona, publicación 1, publicación 2 y publicación 3.
Es muy bonito cómo lo menciona Trash en sus publicaciones, porque Trash pone al centro la deficiencia de testosterona. Y entonces, como estas copas de champán, ¿no? Que de repente vemos en las películas o no me ha tocado verlo en la vida real, que le sirven el champán arriba en la copa y entonces empiezan a llenar las distintas copas, todos brindan, son contentos, son felices, vamos a decirlo, para siempre, ¿no? Donde le sirves a una y una tiene que ver con la 100 abajo. Y entonces Trash pone al centro, no fue el único que lo describe, que la deficiencia de testosterona hará que las demás copas se llenen y tener grandes efectos de morbimortalidad de cualquier causa. Es más, yo siempre digo, a mí no me digas si haces ejercicio, a mí no me digas si fumas, no, a mí no me digas a mí no me digas cuánto pesas. Dime cuánta cantidad de testosterona tienes y te podemos saber tu riesgo cardiovascular, incluso tu riesgo de mortalidad por cualquier causa. Es así de importante la medición y la importancia, vamos, de estudiar y tratar la deficiencia de testosterona. Entonces, si yo veo beneficios en mi alegría, si yo veo beneficios en mi comportamiento, en mi piel, hay beneficios microcelulares y hay beneficios orgánicos. Entonces, eso es medicina. Cuando tú mejoras tipificando un paciente, ¿no? Especificándole, individualizando su tratamiento, un aspecto, ¿no? Probablemente físico de un paciente, pero también estás mejorando los aspectos metabólicos. Eso se llama medicina. Entonces, de repente hay pacientes, me acuerdo que un doctor me llamó, una anécdota. Me dijo, oye, Daniel, cometí un gran error. ¿Qué error cometiste? Pues yo atendí a una mujer, le puse pele de testosterona, un comprimido, un implante, con cáncer de mama. Ahí, localizado, in situ. Le decimos in situ porque está muy bien delimitado. O sea, no está diseminado. Estaba bien preocupado. ¿Pero qué crees? Te lo quiero compartir. ¿Qué pasó? El tumor se redujo de mama. Y aparte, la mujer, ¿no? Que estaba disminuyendo su energía, su vitalidad, su fuerza, su habla con su familia. Empezó a hablar. Empezó a tener más ánimo. ¿Qué pasó? Dije, pues estás haciendo un buen médico. Estás haciendo las cosas correctas porque estás mejorando el ambiente, el terreno biológico de ese paciente. Y efectivamente tiene efectos tiene efectos con células de cáncer, de cierto tipo de células, y tiene efectos en el ánimo. Entonces, lo que estás haciendo es medicina. Entonces, no vas a mejorar solamente, ¿no?, el aspecto. Tiene unos grandes y potentes beneficios cardiometabólicos, reducción de riesgos, mejora del metabolismo óseo, de la osteopenia, pérdida de hueso, ¿no? Y aumento de riesgos cardiovasculares si damos en el paciente correcto la semilla correcta, que en este caso puede ser la testosterona. Hay unos estudios que vinculan un poco, bueno, solía haber, ¿no?, de que había un riesgo cardiovascular con el lado de TRT. Creo que han ido saliendo estudios de que han ido descartando eso, pero ¿cuál es la actualización de eso? Ya, lo que pasa es que la semilla, si yo volvemos al mismo, es el terreno biológico. Si yo siembro una semilla, ¿no?, en un terreno y ese terreno lo absorbe demasiado y llega a tener un efecto de la testosterona, también el cuerpo se regula. Es como si yo me quisiera servir agua y de repente, por resulta que se me resbala el bote y de repente empiezo a llenar y empiezo a tirar el agua. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor pongo una servilleta, pongo una toalla. El cuerpo se autorregula. Entonces, cuando de repente hay una hiperestimulación de testosterona, el cuerpo puede crear otras vías para detoxificar, limpiar el exceso del mismo. Y cuando la testosterona es aumentada, ¿no?, probablemente no bien prescrita, se puede transformar lo que dije anteriormente en estrógenos. Acuérdate, yo te di huevo, yo te di mantequilla, yo te di harina, estás quedando muchos pasteles. ¿Qué pasa si te quedan pasteles? Pues te van a echar a perder. Entonces, ni muy poco, ni tanto que pueda quemar al paciente. Entonces, estos riesgos también se han evidenciado en un proceso inflamatorio donde no atendí las causas de resistencia a la insulina o procesos de aromatización, donde yo cambié testosterona a estrógenos, y esos estrógenos, sin una contrarregulación, pueden tener efectos cardiovasculares, neurovasculares, incluso con cuestiones de cáncer, pues, ¿no? Y de aumento de células, que no me gustaría tener. O sea, la dosis va siendo el veneno. Así es, exactamente.
El tema de reemplazo, bueno, en este caso la hormona estrógeno. Ujú. Normalmente he escuchado obviamente más en mujeres. Ujú. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Mira, los estrógenos no son hormonas. Los estrógenos, como ahorita una paciente que me mandó un mensajito antes de entrar aquí. Oye, Doc, ¿me puedes decir cuál de estos nutrientes es complejo B? Y elige ninguno de esos son complejos B. Pero tiene ciertas vitaminas de las B, ¿no? Los estrógenos son básicamente el conjunto de 3 tipos de hormonas. La número 1, E1, se llama estrona, ¿sí? E2, que se llama estradiol, E3, que se llama estriol. Por eso E1, E2, E3. Y este conjunto de esas 3 hormonas, existe también la E4, pero bueno, son los estrógenos. Entonces, yo puedo poner pasteles, nuevamente este ejemplo, pero ¿cuál pastel? ¿Cuál? ¿No? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quieres un pastel de bodas? ¿Quieres un pastel de 15 años? ¿Quieres un pastel solamente por algún cumpleaños? Entonces, los estrógenos, tenemos que tipificar qué tipo de estrógeno. No es lo mismo un E1, estrona, no es lo mismo un E2, estradiol, no es lo mismo un E3, estriol. Y cada una, eso es interesantísimo, hermano, porque cada uno de ellos actúa de manera distinta, en el paciente distinto. Entonces, no es la hormona, es la combinación de la hormona en el paciente, no es la semilla, es la combinación de la semilla en el terreno. Entonces, se ha demostrado que mujeres que tienen más estrógenos, que vuelvo a repetir, E1, 2, E3, probablemente, si no existe una contrarregulación o en un ambiente patológico o no muy bueno, puede llevar a un aumento de ciertos riesgos, en este caso, por ejemplo, el cáncer. Pero no es en sí el estrógeno, sino qué tipo de estrógeno, en qué paciente, en qué alteración metabólica, en qué daño el que lo puede llegar a producir. Pues, ¿no? Eso el día de hoy lo sabemos y es hermoso, porque entonces estamos poniendo los puntos a las IES, ¿no? Donde sabemos que en cierto paciente tenemos que ser más cuidadosos en el reemplazo hormonal, tenemos que ser más cuidadosos en procesos nutricionales, tenemos que quitar este tipo de hormona, tenemos que aumentarlo y eso se le llama individualización. Pues no todos podemos tener 2 mujeres con deficiencia hormonal, a lo mejor hasta no tienen ya útero, se llama histerectomía, histerectomizadas, ¿no? Pero no tener la misma dosis de hormonas por sus antecedentes o por la clínica que tienen los pacientes. Ok. Con el tema de hormona de crecimiento. Uh-huh. Y normalmente, o sea, yo he escuchado ese tipo de hormonas, por lo menos una hormona de crecimiento, mucho en la cultura fitness. Por ejemplo, así es. ¿no? Me imagino que obviamente debe ser el uso equivocado, donde lo están aplicando. Así es. Pero ¿en qué momento es el uso correcto de aplicar ese tipo de hormona? La hormona de crecimiento, mal llamada hormona de crecimiento, digo, sí se llama hormona de crecimiento, se le llama hormona de crecimiento porque precisamente favorece el crecimiento, la estimulación, el desarrollo del tejido del cuerpo, ya sea muscular, óseo, cerebral, entre otras cosas, ¿no? Y la hormona de crecimiento, dicho sea de paso también, es de las hormonas que van cayendo desde los 30 años. Cuando se cae la producción de hormona de crecimiento desde los 30 años, 35, 40 años, llegamos a lo que, no sé si lo dije, ¿no? Cuando caen las hormonas sexuales de una mujer, menopausia. Cuando caen las hormonas sexuales de un hombre, andropausia. Cuando cae la hormona de crecimiento, somatopausia. Somato, cuerpo. Entra la pausa del cuerpo, pero de manera sistémica. Y entonces vivimos desde los 30, 35 hasta los 80, 75 años con este proceso de somatopausia. Y la somatopausia también tiene muchos riesgos. Entonces, tú me dijiste sobre el fitness. La hormona de crecimiento, igual, el fitness en el TRT, en la testosterona, podemos usar en ciertos pacientes una modulación hormonal exógena para tener un cuerpo, una competencia, una medalla. Y también podemos usarlo para no lograr una competencia, una medalla, para mejorar la calidad de vida. Cualquier tipo de hormona. La hormona de crecimiento, usado en el fitness, en el wellness, bueno, no wellness, no, en el fitness, son dosis altas, son dosis muy buenas para la salud. Sin embargo, en ciertos momentos, en ciertas condiciones, sí tiene muchos efectos secundarios. La hormona de crecimiento es una hormona de mucho cuidado porque también tiene sus efectos en la insulina. Pero en los pacientes que tienen somatopausia y que quieren mejorar longevidad cardiovascular, verse bien, sentirse bien y tener 70, 80 años y valerse por sí mismos y
evitar que mi hijo, que mis sobrinos, que mis nietos me cuiden y que eso intervenga en la mejora de la salud pública. Entonces tenemos un área, ¿no? Un caldo de cultivo donde podemos utilizar tipo de hormonas para incluso reducir riesgos. Con las dosis adecuadas, con el uso adecuado, junto con la modulación de un médico capacitado para poderlo llegar a una mejora, ¿no? Pero es eso, es la correcta medida en el cuerpo correcto para poderlo llevar a una mejor optimización. Es hermosísimo poderlo usar. Sí, sí, totalmente. Normalmente hay esta palabra que es como un término igual que viene muy a la mano, que llega a ser los péptidos. Ajá, los péptidos. Ajá. ¿Qué función tienen? ¿Qué es? Las hormonas, híjole, buenísimas preguntas, mi hermano. Te felicito, padrísimas. Mira, las hormonas, vamos a volver nuevamente a los pasteles. Las hormonas son pasteles, ¿no? Los péptidos es la rebanada de pastel, es la rebanada. No, yo no, un poquito, siempre me toca, ¿no? De repente ir aquí a México clásico, ¿no? Cuando vamos a una reunión familiar, no, yo un poquito. Si me da una rebanadita y te ponen así casi una rebanada de jamón, ¿no? Del pastelito chiquito, chiquito, chiquito. Bueno, los péptidos no son hormonas, son cadenas de proteínas o de aminoácidos que no llegan a ser tan grandes para formar hormonas, pero son estimuladoras de hormonas, probablemente. Entonces, llegan y activan un interruptor. Tienen ventajas y también tienen algunas desventajas. Las ventajas es que realmente son nulos los efectos secundarios, nulos, difíciles, no quiere decir que no haya, pero son nulos los efectos secundarios. Tienen menos efectos, son menos potentes, sí, son menos potentes que una hormona y probablemente para la economía de un paciente pueden probablemente ser más caros, probablemente por esos beneficios de tener nulos efectos secundarios y sí tener efecto, ¿no? Los péptidos, incluso la hormona de crecimiento es un polipéptido. No es una hormona como tal, si son muy estricto, tiene 191 cadenas de aminoácidos, 191, pueden llegar a ser muy efectivos en la clínica. Y el día de hoy hemos evitado algunos riesgos de algunas hormonas usando péptidos que estimulan las hormonas, pudiendo llegar a tratar longevidad, llegando a una gran estimulación de medicina regenerativa, mejorando la salud cardiovascular, bajando de peso a un paciente y mejorando incluso la modulación, ¿no? El músculo, la modulación física de una persona sin tener grandes efectos secundarios. Buenísimo. Ya para ir cerrando este tema, o sea, ¿recomiendas que una persona se mida estas hormonas desde una edad temprana para ir viendo cómo va su avance, este daño que íbamos hablando? ¿Qué es lo que recomiendas ahí? Sí, es muy importante medir hormonas. No es lo único que hay que medir. Hay que medir perfiles importantes, BHs, que se le conoce como biometrías. Hay que saber cómo está su hemoglobina, eritrocitos, leucocitos, si no hay un proceso infeccioso. Hay que medir también químicas sanguíneas. Hay que medir, no sé, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, electrolitos, PCR ultrasensible, perfil de función hepáticas, bilirrubinas, TGO, TGP, fosfatasas. Hay que medir pruebas de lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, todas esas que estoy mencionando. También incluso la cinética del hierro, ¿no? Captación de hierro, porcentaje de saturación y todo esto. Bueno. Y hay que medir hormonas. Yo tengo 41 años, yo me mido hormonas de hace 10, 13 años. Yo me mido 2 veces al año. Probablemente hay algunos pacientes que sí recomendaría 3 veces al año. Sí, pero si estás en mantenimiento, probablemente 2 veces al año. Y sí hay que medir hormonas. Y probablemente si tú ya estás incluido, ya estás buscando tener una mejora y una inversión para tu cuerpo, pues yo diría que lo más pronto posible. Probablemente 30, 35 años, ¿no? Y si ya tenemos alguna condición de enfermedad, probablemente desde antes, ¿no? Y sí, probablemente medirlas 2 o hasta 3 veces al año. Buenísimo. Vamos a girar un poco la página. Hablemos de células madre. ¿Qué son? ¿Qué es el tipo de tratamiento? Las famosas stem cells. Hablamos un poco de eso. Las células madre es una maravilla. Mira, las células madre tiene todo un bagaje de estudio. Las células madre, para tener una definición muy sencilla, tratando de ser sencilla, son células que tienen la capacidad de replicarse y de multiplicarse y generar ciertos tejidos de origen, vamos a decirlo, de tejido. Es decir, pueden formar músculo, pueden formar algo que se llama como condrocitos, cartílagos, pueden generar corazón, entre otras.
Y esas células normalmente las asociamos cuando estamos en el proceso del embarazo o ¿no? Que de la unión de dos gametos, espermatozoide y óvulo, se crea un nuevo niño o niña, ¿no? Un feto, un embrión, luego un feto. Bueno, cuando ya venimos a este mundo, ¿no? Nacemos, también envejecemos, empieza un proceso de envejecimiento. Nuestras células tienen cierta cantidad y calidad también de células madre. Por ende, si yo me corto, estaba cocinando y me corto, mi cuerpo tiene señales para decir, voy a producir células que producen piel para poder cerrar esa lesión. Voy a tener células que producen músculo para reparar una lesión muscular. Voy a producir células que producen hígado porque necesito una reparación hepática. Igual, ováricas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos cargas de células madre para poder mejorar mi terreno. Es como si en la calle, vamos a suponer, existen baches, pues tenemos las herramientas, ¿no? Para poder tapar ese bache y poderlo reparar. También tenemos células madre en nuestro cuerpo para podernos reparar. Y existen ciertos tipos, ¿no? de células madres muy bonitos, tienen sus nombres propios. Existen unos que se llaman pericitos, que están alrededor de estas tuberías llamados vasos sanguíneos, que esos pericitos, cuando existe alguna señal de inflamación o de reparación, por el vaso sanguíneo se estimulan y migran y tienen alguna señalización para podernos reparar. Nuestro proceso de reparación va siendo menor o va siendo menos efectiva porque nuestras células madres están así como cansadas, como que dicen, no, pues a mí si me sirves esto funciona mejor, como que tienes que estimular de otra manera para poder llegar a reparar. Entonces las células madre el día de hoy también se consiguen de manera exógena para poderlos administrar a un paciente y llegar a estimular a esas propias células que tenemos para poder mejorar los estímulos de reparación y de regeneración. Y obviamente esto mejoraría nuestra calidad de vida, disminuyen procesos de envejecimiento y obviamente también disminuyen riesgos, entre otros, de enfermedad, que son marcadores muy importantes de enfermedad y envejecimiento. Antes de hablar quizás un poco del tratamiento como tal, ¿cómo las aumentamos naturalmente? Con la alimentación. La alimentación y los estilos de vida. Incluso, ya también se ha demostrado que nuestro ánimo, nuestra modulación del estrés, ¿no? Nuestras relaciones más sanas, más equilibradas, ¿no? La gratitud también hace que transmita yo señales. Me gustaría decirte algo hasta filosófico, ¿no? Que a veces eso se nos pierde a los seres humanos o a los médicos. Pensamos que la filosofía no tiene que ver con medicina, cuando es la madre, ¿no? de las ciencias, vamos a decirlo así. Nuestro cuerpo transmite señales. Ahorita mi cuerpo está transmitiendo señales, ¿no? A lo mejor yo no las puedo entender, escuchar, ni siquiera captar. Pero cuando yo transmito a mi propio cuerpo con señales por mis estilos de vida, por mis señales emocionales, como platicamos hace ratito, y nutricionales, mis células madre van a ir teniendo una menor capacidad. Entonces, mi alimento, mis proteínas, mis ácidos grasos omega 3, mi balance hormonal, mi equilibrio en la microbiota, mi ejercicio, mi ciclo circadiano, mis relaciones sociales, el tener amor, el sentirse agradecido por lo que tenemos, el tener una compañía, una interacción social, ¿no? El tener incluso un acercamiento con nuestro ser divino, también, o con lo que creamos, incluso con nuestros seres, crea también un mejor ambiente, ¿no? No así tan demostrado que digas, ay, si abrazas a tu hijo vas a tener mejores células madre. A lo mejor no hay algo así mostrado, pero se ha empezado a ver que esto comunica y mejora incluso la función de un cuerpo. Y uno muy importante es el balance hormonal, el balance de las hormonas y pensar en que hay una hormona, mi hermano, que entra y te hace un reguero en la casa, ¿no? Te hace, te tira la tubería, hace un incendio en tu casa, en tu departamento, bueno, y esa hormona se llama insulina. Si la insulina, entre más alta la tengamos, yo sé que la capacidad regenerativa o la capacidad de las células madre y la capacidad de la mejora hormonal de un paciente se va a ver reducida. Entonces, también yo puedo ver que si yo tengo resistencia a la insulina, aumento de la insulina, tengo una menor capacidad y hay que tratar ese tipo de proceso. Ok. Acá recomiendas algún tipo de suplementos igual que ves como... O sea, obviamente es bien individualizado, Sí, pero sí. ¿qué es lo que va acompañado y que ayuda a este proceso como tal? Sí. Muchísimos, pues hay gran evidencia.
Yo quiero decir la reina o el rey de los nutrientes, suplementos o mal llamados suplementos nutracéuticos, pues es el ácido graso omega 3 de cadena larga, de consumo humano, porque el omega 3 es el nutriente nutracéutico, considero, más baneado, voy a decir la palabra, más prostituido a nivel mundial, porque nos dicen que es omega 3 y no es omega 3. O nos dicen que es omega 3 de cadena larga, pero es de cadena corta, es decir, un aceite vegetal, ¿no? Pero el ácido graso omega 3, que contiene EPA, ácido eicosapentaenoico, que contiene DHA, ácido eicosahexanoico, es un ácido graso muy importante antiinflamatorio resolutivo que también nos puede mejorar cuestiones de longevidad, reducir riesgos y mejorar la acción de las células madre, ¿no? Recomendaría sin duda uno muy importante que es la niacina, la B3 o nicotinamida, y de ahí es un precursor, la B3, de algo que también se ha puesto mucho de moda, que es el NAD, ¿no? NAD, a veces como productos NAD, y luego le ponen ahí un plus, un más, o a veces le ponen NAD y luego H. La nicotinamida adenina dinucleótido, es esta, NAD, esa es la nicotinamida adenina dinucleótido, es un precursor energético y que ha mejorado incluso funciones energéticas, ¿no? De mejora incluso de células madre propias, entre otras, pero requiere precursores. Y un precursor es la niacina, la B3, ¿no? Muy importante. También otro muy, muy bonito, que no debemos dejar de lado, la coenzima Q10. La Q10, coenzima Q10, también hay formas buenas de Q10, hay formas no tan buenas. Existe el ubiquinol y la ubiquinona, ¿sí? Y cuando tú tienes una buena fórmula de Q10, pudieras también mejorar la acción, la sobrevida, la comunicación de las células madre. Y no quiero dejar de lado unos muy bonitos que se conocen, totalmente publicados. Uno de ellos es el resveratrol. No quiero dejar de dar dije resveratrol, no dije vino, El resveratrol viene de la semilla de la uva, ¿no? No, bueno, no más ahí, pero tiene una gran acción en la semilla de la uva, tiene un gran efecto en las células madre, y existen otros que se llaman el indol-3-carbinol, incluso los sulforafanos, que son derivados de unos vegetales que se conocen como crucíferos, que también mejoran este tipo de... También te tendría que hablar de la vitamina D3, que no es una vitamina, es una hormona, acompañado de K2-7, una vitamina K, que es muy importante acompañar la vitamina D, y no dejar obviamente también de lado la vitamina C. Hay muchísimos nutrientes, claro, muchísimos. Totalmente. Hablabas un poco de resveratrol. Ajá. Mucha gente cree que tomando vino lo va a conseguir y se tira 1 o 2 copas al vino de manera diaria. ¿Qué tanto resveratrol hay en el vino? ¿Es una manera sana o no? Ya, no sé cuánta cantidad, te soy honesto, de resveratrol y una copa de vino, porque depende también de la uva y del procesamiento, si es un vino blanco, un vino Claro. Rosado, un vino, ¿no? Entre otras cosas, el procesamiento, la barrica, entre otras cosas. Pero el día de hoy sabemos que el alcohol es nocivo para la salud. Siempre va a haber publicaciones que nos digan que la cerveza después del partido de fútbol te va a hidratar mejor. Siempre se nos va a decir que el acompañamiento, el vinito es mejor. No. El día de hoy sabemos que cualquier tipo de alcohol no es bueno para la salud. Entonces, recomendaríamos, ¿no? En este caso, la fruta. Ahí incluso combinando las semillas, ¿no? Combinando las semillas es bueno. También contiene otra sustancia que las semillas, muchas semillas, no la uva, no es la que más tiene. La que más tiene la manzana, ¿no? Que es el cianuro, ¿no? Vienen ahí un ácido componente del cianuro. No es que te vaya a matar la semilla de manzana o la semilla de uva, pero también es importante que la semilla no es tan saludable, aunque en este caso la cantidad de resveratrol viene de la semilla, Pero sí se recomendaría más que nada en la alimentación o en algunos suplementos o nutracéuticos. Hablemos un poco del alcohol. Llega a ser una sustancia que es el enemigo número 1 de la longevidad, ¿no? Y si no se llama, es el doctor David Sinclair, que sacó mucha información del NAD, habla sobre este componente importante que lo mencionaste como suplementación para la longevidad. Ahora, el alcohol supuestamente, corrígeme si estoy mal, pero mata el NAD, o sea, va ocasionando que pierdas, hay una reducción de NAD. Así es. Así, el alcohol realmente favorece procesos oxidativos. Y aparte hago que mi célula redirija la energía. Entonces voy a ser menos eficiente. Y una de las, vamos a poner así, uno de los ataques, de los golpes del alcohol en el organismo es que la mitocondria, que es una pila, es la pila de la célula. La pila de mi celular, la pila de mi computadora, de las cámaras, esa pila que tiene que regenerarse, renovarse, recargarse, en la célula se llama mitocondria.
Entonces existe un gran daño de la pila mitocondrial, de esta pila, gracias al alcohol. Entonces ni el NAD, ni la coenzima Q10, ni los ácidos grasos omega 3, ni la testosterona, ni la hormona tiroidea van a mejorar si no reparo la pila, ¿no? Entonces un gran dañador, ¿no? De pilas, entre otras, el tabaco también, tóxicos, metales pesados, incluso el estrés, no dejemos de lado, es el alcohol. ¿Ah? ¿Has escuchado el suplemento NRD? ¿Qué es? Porque viene muy en la mano con NAD, la verdad. Así es. Igual me genera mucha confusión. ¿Cuál es el que debemos consumir? O sea, ¿cuál es la diferencia? Son sustancias muy similares, la nicotinamida ribósido. Normalmente se debe de, bueno, un suplemento, aquí ya estoy dando secretos, ¿no? Pero con muchísimo gusto. Es muy importante tener NRD, o sea, es el nicotinamida ribósido. Y puede ser también NMN, nicotidamida, y puede ser incluso niacina, o puede ser también nicotidamida o B3, o el NAD. Son precursores, son acarreadores para llevar a la mitocondria, acarrean algo que se llaman protones, y hace que la pila se regenere, ¿no? Entonces son nutrientes que se combinan en formulación 50 y 50 para ser más efectivos y ser más, sí, la palabra es efectivos, en una producción energética a nivel mitocondrial. Si yo tengo NAD, si tengo NMD, si tengo niacina, incluso también tenemos la B2, que es la riboflamina, esas combinaciones que existen en la industria nutracéutica, mejoro y tengo un mejor efecto de una energía a nivel mitocondrial. Y sí es muy bueno, ¿eh? Pero hay combinaciones que no son tan buenas, o sea, hay que ver ahí buenas marcas. ¿Ah? Claro, claro. Ahora, yendo un poco con las células madre nuevamente. Ajá. Bueno, quizás antes de cerrar nuevamente este tema de células madre, de los hongos adaptógenos, estilo melena de león y todos los otros nombres que hay por ahí afuera. ¿Qué es lo que recomiendas ahí? Bueno, los hongos es un reino muy bonito, separado, bueno, yo sé que muchos de ustedes lo saben, separado realmente del reino vegetal. No son vegetales, no son plantas, son hongos, son fungi. El reino es fungi, ¿no? Y está separado porque tiene otros procesos de vida bien bonitos, los hongos, ¿no? Los hongos, hay diversos tipos de hongos, tienen grandes efectos incluso inmunológicos, ¿no? De adaptógenos, de elongación de telómeros, de reducción de procesos inflamatorios, entre otros. Pues totalmente estudiados, Ganoderma o Reishi, ¿no? Tú mencionaste la melena de león. Hay esos tipos de hongos que nos mejoran, ¿no? Muchísimo la función inmune, muy usados, la verdad es que muy recomendados, pero no solamente, la correcta medicina no solamente es dar todo. Yo Claro. tengo la frase, no siempre más es mejor, pero pudieran tener procesos muy bonitos para cuestiones de longevidad, inmune y obviamente el tratamiento hormonal. Sí, sí lo recomiendo. Perfecto. De ahí volvamos al tema de las células madre. ¿Es un tratamiento costoso o no? Híjole, es una pregunta muy bonita. A ver, realmente, y discúlpenme los que de repente están escuchándome por ahí, ¿no? Incluso profesionales de salud, clínicas, en verdad, científicos, realmente no es un tratamiento costoso. O sea, realmente. Si te metes a lo costoso es el equipo y la elaboración. Tú me vas a decir, a lo mejor me van a decir, ay, no, ¿cómo que no es costoso? A ver, haces un laboratorio. Claro, claro que es costoso. Pero realmente el día de hoy, con la ciencia, con el avance, digo, y con todo corazón y con mucho cariño y con mucho respeto, no tiene que ser costoso. ¿Va? Se nos enseña a que sea costoso, pero realmente no es tan costoso. Y usándolo muy bien, con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento, independientemente, ahora voy a dejar de lado el costo, la cartera, haciéndolo bien, puedes tener un mejor efecto a pesar del costo de un paciente. Entonces, vamos a decir de otra manera. Si yo te digo que vamos a mejorar tu salud cardiovascular, tu salud hormonal, con un tratamiento después de un momento, claro que el paciente va a decir, yo quiero esto y va a haber un mejor efecto, pero si lo tiene, el costo es lo de menos. Aunque realmente muchos costos, desde mi punto de vista, con mucho respeto, creo que realmente son excesivos y no tienen que ser así. Y hay una edad
común que vas viendo que es bueno empezar este tipo de tratamientos o no? Sí, 30 años, 35, entre más rápido empieces el tratamiento regenerativo, hormonal, sustitutivo, nutricional, antiinflamatorio, entre otros funcional, integrativo, muchísimo mejor. Va a tener mejores efectos o vas a tener una mejor oportunidad de mejorar al paciente sin tener tantas procesos, tantas trabas y poder tener una mejoría más pronta, ¿no? Buenísimo. Bueno, doctor Daniel, estamos llegando al final de la entrevista. Ha sido una masterclass, sobre todo, así que me encantó, me encanta que lo hayas comunicado tan simple, de esta manera, para que la audiencia común y corriente pueda aplicarlo a su día a día. Ahora, te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todo speaker, que llega a ser, a ver, asumamos que tu contenido que está allá afuera, todas las grabaciones sobre tus conferencias y todo desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Ándale. Híjole. ¿Cuál sería el último mensaje? Me hiciste una muy buena pregunta. La verdad es que nunca me la habían hecho. Supongamos que todo desaparece, todas las charlas, y tengo un último mensaje. Yo creo que el último mensaje sería algo así. ¿Va? Dale. Tu cuerpo, ¿no? La biología, la vida, tiene los mecanismos para hacerte enfermar. Y tenemos muchos ejemplos. Los mismos mecanismos que te hicieron enfermar son los mismos mecanismos que te van a hacer estar sano. El chiste, la magia, el valor está en que tu cuerpo puede restablecer la salud de una manera integral y no siempre, o muchas veces, no usando solamente fármacos, sino integrando lo que le hace falta a tu cuerpo de manera natural. Ese sería, ¿no? O sea, decirte, tu cuerpo tiene la capacidad hoy. Tiene amnesia celular. Dile a tu cuerpo cómo volver a recuperar la memoria para repararse. Eso necesita, ¿no? Y muchas veces tenemos ese síndrome, ¿no?, de amnesia celular porque lo perdemos. Hay que ayudarlo a que lo pueda llegar a restablecer. Me encanta. Y me acaba de surgir esta pregunta igual. Aplicando todo esto, todo lo que nos has compartido, ¿el ser humano puede lograr vivir más de 100 años? Sí. Y no nomás vivir, porque una cosa es vivir, ¿cómo? Vivir más de 100 años con gran calidad de vida. Así es. Y el día de mañana va a ser más, ¿eh? Entonces, espérate, hoy estamos en 2024, 10 años. Vamos a ponerle 2025, ¿no? El día de mañana, 2035. 2035, desde antes ya va a haber una revolución. Vienen cosas muy fuertes porque el día de hoy ya están probando en animales y vienen cosas revolucionarias, ¿no? Entonces, pues hay que adentrarnos a este mundo. ¿Ah? Bueno, Daniel, me encanta. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Claro, Nos sí, comentas gracias. todo esto para que vivamos más de 120 años. Claro, les comentamos. Gracias por la invitación, gracias por los comentarios, por el compartir. Muchas felicidades, en verdad. Y qué padre, yo en verdad agradezco que gente latina, bueno, de gente realmente se llama, ¿no?, de Iberoamérica, ¿no?, Mesoamérica, estén haciendo ese tipo de divulgación. Realmente lo agradezco porque, si bien no quiero dejar de lado el inglés, el idioma inglés es necesario, ¿no? Lamentable o afortunadamente, es muy bonito también saber que en la lengua española, incluso los latinos, ¿no?, los que vivimos en América, Sudamérica, hacemos un gran trabajo. Incluso que no se publica. A veces no creemos en nosotros mismos porque creemos que el de arriba nos soluciona todo, ¿no? Entonces, cada vez que hay algún trabajo, alguna divulgación, realmente en el idioma español, yo lo celebro, lo congratulo, lo reconozco y me parece muy importante, ¿no?, que se pueda hacer. Te felicito y pues a la orden, encantado y muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias. Gracias. No, y totalmente de eso se trata. Va, pues ánimo. Gracias, Daniel.